Shabbat Shalom tengan todos. Benditos sean en el nombre de Yahshua HaMashiach. Este séptimo día de la semana. Bueno, está por comenzar, pero tal vez cuando escuchen este audio ya va a ser Shabbat. En donde estén ustedes. Dándole toda a Yahweh siempre, hermanitos, agradecidos por su amor y su misericordia. Porque Él nos llamó para que fuéramos parte de su familia, de la familia de Yahweh. Y nos revela su verdad, y a través de su verdad y sus mandamientos, pues Él nos va revelando su mente y nos promete muchas cosas, amados hermanos, y es nuestra fe que, pues, por supuesto, Él nos va a llevar a su reino. Bendito sea, y benditos seamos todos nosotros, amados, los que logramos, si logramos eso, ¿verdad, amados? Que es nuestra intención, estar en su reino. Todos sabemos que Yahweh nos creó a su imagen y semejanza, nos creó perfectos, y pues lamentablemente el ser humano pecó, y el pecado nos separa de Yahweh. Pero Él nos ama, amados, nos ha demostrado ese amor siempre. Nos ama tanto, por supuesto, que entregó a su Hijo por nosotros, esa parte de Yahweh que emanó de Yahweh y que vino a habitar, ¿verdad?, en la tierra. Fue lo que Él envió, esa parte de Él que emanó y habitó, se manifestó como carne. Por amor a nosotros, porque Yahweh pudo haber dicho, yo creé estos seres humanos y son malvados porque me desobedecen, son rebeldes y no guardan mis mandamientos. Claro, porque en el principio Yahweh le dio mandamiento a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? No puedes comer de este árbol, y ellos aún así decidieron comer de ese árbol. Desobedecieron a Yahweh, Yahweh lo vio como una rebeldía. Pero aún así, como Él nos ama, amados, Él siempre se ha preocupado por nosotros, porque nosotros, los seres humanos, nos reconciliemos con Él. Y de muchas maneras lo ha estado haciendo a través de tantos años. Y por supuesto, utilizó seres humanos inspirados a través de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, para hacernos a nosotros entender su mente, su propósito, porque el plan que tiene Él para nosotros es compartir su eternidad con nosotros. Y Él lo va a hacer. A estas personas que Él inspiró, les reveló su palabra y la tenemos por escrito. Lo que conocemos como la Biblia, ya sea el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento, como le llaman, el Tanaj o el Brit Hadashah, ahí Él revela su mente y ahí nos enseña lo que es bueno y lo que es malo y lo que debemos hacer y no hacer para agradarle y recibir esa maravillosa herencia que es estar en su reino, ¿verdad? Y por eso es que siempre estamos leyendo las Santas Escrituras, donde se revela su mente, amados. Claro, yo no la tengo aquí en texto escrito, papel, sino pues lo tengo en la tecnología, pero también la tengo en texto. Lo único en papel que ya casi no veo esas letras, no las veo, y aún hasta con lentes o espejuelos casi no las veo. Y aquí pues como ven son más grandes y las puedo ver mejor, ¿ven, hermanitos? Pero cuando no haya tecnología o cuando estemos huyendo en persecución, pues por eso desde ahora debemos grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón, amados hermanos. Por eso es bueno estar todo el tiempo hablando de su palabra, compartiéndola con otros hermanos, leyéndola, porque así se va grabando en nuestros corazones y en nuestras mentes, y cuando no tengamos nada de estas cosas, esté ya grabada en nuestra mente. La Ruach HaKodesh nos acuerda todas esas cosas, ¿verdad?, en el momento adecuado. Y dice aquí, hermanitos, leyendo de las Santas Escrituras, la palabra de Yahweh, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es lo que se le está escribiendo Juan, este es el libro de Yohanan. Él está escribiendo estas cosas para los demás seres humanos, para los creyentes, para nosotros y para los que van a creer. Y aquí Él está hablando nuevamente, miren lo que dice claramente de lo que Él está hablando, lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que ellos oyeron, él y los demás, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Y de qué habla? Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y todos sabemos que el verbo de vida se está refiriendo a nuestro Mesías, Yahshua. A él se refiere, ¿verdad, hermanitos? Entonces añade, porque la vida fue manifestada, la vida, hermano, el creador de vida, Yahweh, fue el que nos dio la vida. Yahweh creó estos cuerpos sin vida y luego sopló en nuestras narices, o en las narices original del hombre original, aliento de vida, y ahí vivimos a ser seres vivientes, almas vivientes. Y luego esa vida fue manifestada, que era Yahshua, la vida, pero está hablando de la vida, hermanitos, más se está refiriendo a la vida que se nos va a dar, la vida eterna, ¿verdad? Porque Yahshua es la vida. La vida fue manifestada, la hemos visto, ellos la vieron y testificamos, o sea, son testigos, y le anunciamos la vida eterna. Ven, está hablando de la vida eterna, porque Yahshua viene a darnos vida eterna. Eso es lo que Él viene, hermanito, a darnos vida eterna. Por eso debemos tener la vista puesta, los ojos todo el tiempo en lo espiritual y no en lo físico. Dice, y le anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estoy repitiendo lo que ya sabemos. Nuevamente, hermanitos, Yahshua estaba con el Padre y se refiere a él como la vida eterna, y se nos manifestó. Yahshua, la vida eterna, se nos manifestó y vivió como. Por eso ellos dicen que lo que vimos, lo que oímos y palpamos, porque ellos podían tocar al Mesías, porque él estaba en carne, cuerpo de carne humana, ¿verdad? Carne y hueso. Entonces él dice, lo que hemos visto y oído, nuevamente, eso le anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Ven? Repite, lo que vimos y lo que oímos es lo que le estamos anunciando con un propósito, amados. Claro, para que sepamos que Él trae la vida eterna, pero también para que tengan nosotros, o en ese caso eran los que estaban allí, pero nosotros todavía acá debemos tener comunión. Dice, para tener comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Yahshua HaMashiach. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Pues fíjense que está hablando de una comunión entre los creyentes y una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. ¿Se acuerdan que siempre se habló que Yahweh es uno y luego es uno con el Hijo, y el Hijo es uno con nosotros y nosotros uno con ellos? Una familia, Elohim, ¿verdad, amados? Unos, todos uno. Estas cosas le escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué gozo? Porque, hermanitos, ¿a quién no le da alegría y gozo saber que Yahweh se manifestó en la carne a través de Yahshua y que vamos a recibir vida eterna y vamos a reinar, a vivir en el reino con ellos por la eternidad, amados? Porque cuando hablamos de eternidad, estamos hablando del reino de Yahweh. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Ven, ahora está hablando del mensaje que oyeron de Él. ¿Quién es Él? Pues Yahshua. Y le anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje? Yahweh es luz. Ese es el mensaje, hermanos, que le dio Yahshua a ellos y que quiere que comparta con nosotros. Que Yahweh es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas en Yahweh, solo luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cualquiera de nosotros que diga que anda en Él, que tiene a Yahshua como el Mesías, que acepta a Yahshua como el Hijo de Yahweh y que lo obedece, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Y andar en tinieblas no es necesariamente estar haciendo pecados graves, ni estar adorando deidades. Es también, hermanitos, practicando la injusticia y la maldad. Porque la Torah de Yahweh y sus mandamientos, la verdad es justa, amado. Y el que practica sus mandamientos es justo y amoroso. Equitativo, ¿verdad, amados? Bueno, dice entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues somos mentirosos y no practicamos la verdad.
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ven? Siempre, amados, se apela a la comunión, a estar todos juntos, unos con otros. Y ya eso mucha gente ni siquiera lo hace, se conforman con el amor que tienen con su familia ya y no quieren saber de los hermanos espirituales. Y se supone que el amor espiritual, lo que nos une a nosotros, es más fuerte que la sangre, es el espíritu. ¿Se acuerdan cuando Yahshua le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Qué dijo Yahshua cuando estaba predicando y enseñó alrededor? Estos que están aquí, estos son los, mi familia, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros. O sea que si no andamos en luz, no podemos tener comunión con otros. Y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya lo sabemos, ¿verdad, hermanitos? Pero si andamos en luz y en comunión con los demás, recibimos el perdón a través de la sangre de Yahshua. Si andamos en luz, pero si andamos en oscuridad, no se puede. Si decimos que no tenemos pecado, como algunos dicen por ahí, que nunca pecan, que ya el pecado salió de sus vidas, como si fueran perfectos, ignoran lo que dice la Escritura, que nosotros estamos en cuerpo de carne y sangre, que en nosotros está la inclinación al mal todavía, y nosotros pecamos a diario, dice la Escritura, y por eso debemos pedir perdón constantemente. Si fuera así, no tuviéramos necesidad de Yahshua, de un Mesías, perdonados. Claro, no estamos practicando el pecado, que es distinto, pero por nuestra inclinación al mal, a veces pecamos. Por eso Yahshua se entregó por nosotros. Ahora tenemos que aprender a controlar nuestra inclinación al mal y nuestras emociones para que podamos entrar al reino de Yahweh. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede, hermanos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ven? O sea que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y está en oscuridad, porque si dice que la oscuridad es mentira y la luz es verdad, pues el que dice que no tiene pecado está en oscuridad, no está en la luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿ven? Tenemos pecado, en otras palabras está diciendo, no podemos decir que no tenemos pecado, sino confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense, hermanito, este capítulo ya terminó y miren que mucha sustancia vemos ahí. Vemos que se nos está hablando de que se manifestó, ¿verdad, hermanitos? La vida eterna a través de Yahshua, que vino del Padre y que es luz, que esa luz nos va a traer vida eterna, pero también tenemos que andar en luz, no en oscuridad. Y dice que debemos amarnos unos a otros o estar en unión unos con otros si estamos en luz, pero no podemos decir que no tenemos pecado. ¿Ven? Todo lo que encontramos ahí. Después que establece una diferencia entre la luz y la oscuridad, y si tenemos a Yahshua y a Yahweh estamos en luz y la verdad está en nosotros, si estamos en oscuridad no, dice que si decimos que no tenemos pecado, pues no tenemos la verdad. O sea, quiere decir que si alguien dice que no peca, que no tiene pecado, está en la oscuridad y la verdad no está en él y se engaña a él mismo y dice al final, lo hace a él mentiroso. Ninguno de nosotros quiere engañarse a sí mismo y menos hacer mentiroso o llamar mentiroso a Yahweh y a Yahshua, ¿verdad que no? Y eso es lo que hacen muchos. Y ustedes, a algunos les estará raro o extraño, pero nosotros sí, como pastores, conocemos tantas personas y muchos nos dicen, no, pastor, yo no peco, ya yo vencí el pecado, ya en mí no hay más pecado, porque el que está en Cristo ya no peca. Claro, pero están tergiversando las palabras de Yahshua. Porque uno no se puede dejar llevar por un versículo nada más, uno tiene que ver qué es lo que hay en otros versículos. Y aquí está diciendo claramente, lo pueden leer en el primer libro de Yohanan o Juan 1, capítulo 1 en adelante. O sea que nosotros lo que queremos es estar en luz, andar en la verdad, que el Padre y el Hijo moren en nosotros, y sabemos que el paso
los pasos que debemos seguir ya los hemos seguido. Los que no lo han seguido, esos pasos a su debido tiempo lo podrán hacer, porque no es fácil si no tienen una congregación cerca. Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que el pecado nos separa del Padre, arrepentirnos de desobedecerlo, empezar a andar en armonía con su palabra a través de sus mandamientos, que son los que definen el pecado, porque Yahweh es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Y luego entonces, amados hermanos, ser inmersos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y después de eso, por supuesto, recibimos la Ruach HaKodesh a través de la imposición de mano de un siervo verdadero de Yahweh, capacitado para eso, y ya somos hijos de Yahweh y parte de su familia. Claro, si no pueden hacer todo eso todavía, pues por lo menos ya sabemos cuando tenemos nuestro corazón circuncidado, porque sí hay que bautizarnos, hacernos la inmersión, pero es un acto público físico donde uno expresa algo interno ya, ¿no? Entonces ya está su corazón circuncidado y entonces ya pertenecemos a la quejilá de Yahweh y de Yahshua y ya somos hermanitos, tenemos la esperanza de que cuando Yahshua regrese por segunda vez a la tierra, si seguimos fieles hasta el fin, pues seremos parte de ese reino y viviremos para la eternidad en su reino. ¿Qué más que eso, hermanitos, verdad? Pues bueno, que Yahweh los bendiga, los proteja y los acompañe en la medida que estemos en obediencia, arrepentirnos siempre de nuestros pecados. Y como saben, si les gustan los audios, denle like, compártanlo con otras personas y hasta la próxima, que ya regresamos con otro corto videíto. Benditos sean y que Yahweh los acompañe. Shabbat Shalom.